Continuamos en Pro Mañana y en nuestro bloque de entrevistas es momento de recibir, y nos complace tener en piso, por supuesto, a Sandra Noguera. Ella es gerente general de Capro, y también a Miguel Chávez, encargado de estadísticas de la Capro. Vamos a hablar acerca de la actualidad, de lo que está atravesando el sector, también lo que se viene, estamos en el segundo mes del año, y también, por supuesto, el último reporte del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos en materia de la proyección, la estimación que se tiene sobre la soja. Sandra, gracias por estar nuevamente aquí con nosotros. Bienvenida. Gracias, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Es un placer estar aquí nuevamente y hablar sobre los temas que competen a nuestro sector. Reforma tributaria también vamos a estar hablando con Sandra, saber un poquito cómo está la situación, las charlas que vienen realizando también dentro del sector y, por supuesto, con el equipo técnico de Hacienda. Ya estamos a pocos días seguramente de lo que se va a estar desarrollando un tema en el Congreso. Miguel, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, es un placer estar de vuelta con todos ustedes. Bueno, Sandra, y en la actualidad, ¿cómo está el sector? ¿Cómo está en materia de industrialización? Y también, ¿cómo pasó enero? Bueno, en realidad nosotros estamos todavía expectantes de cómo se desenvuelve esta reforma tributaria, ¿verdad? En ese sentido estamos trabajando. Tengo buenas noticias, ¿verdad? Estamos trabajando de cerca con el gobierno porque ahora estoy conformando la mesa técnica. Finalmente sí, ¿no? No como Capro, sí como representante técnica designada por la Unión Industrial Paraguaya. Entonces, no solamente represento al sector agroindustrial, sino ahora todas las industrias. Y en ese sentido estamos revisando todo lo que es los diferentes libros de la reforma, ¿verdad? Porque se van a tocar varios impuestos, o sea, se van a revisar varios impuestos, proponer reformas que pueden llegar a afectar la competitividad, y para eso hay que tener bien presente cómo se desarrollan o de qué dependen ciertas actividades, ¿verdad? Y qué complejo el trabajo y la responsabilidad más que nada que está encima tuya ahora, Sandra, ¿eh? Sí, pero en realidad es encima de todos los técnicos que están ahí, ¿verdad? Porque tenemos que tener una visión primero de qué modelo de país queremos, ¿verdad? ¿Qué se quiere? ¿Qué se pretende? ¿No? Claro, ¿qué se pretende con esta reforma? Porque vos sabés que la política tributaria te puede servir para construir lo que vos querés, ¿verdad? Alentar algo o desalentar ciertas actividades que por sus externalidades te puede afectar como país, ¿verdad? Ya, ¿y qué encontraste en este tiempo? Era más o menos... si bien siempre estuvieron conversando en el sector sobre lo que se pretendía, o al menos la intención que había por parte del gobierno, se había efectivamente una política y había un camino a seguir. Con estas primeras reuniones que estás teniendo, estas revisiones y conversaciones con los técnicos, Sandra, ¿estás encontrando de repente cuestiones bastante positivas o no? Te digo en concreto lo que encontré, ¿verdad? Lo que encontré es una apertura por parte del gobierno en esa mesa, ¿verdad? Está liderado por el viceministro de Tributación y el viceministro de Economía, Colmán. Entonces, lo que se busca es un espacio de discusión, ¿verdad? Donde se ven los principios rectores de esa reforma, y después cada técnico tiene la oportunidad de hacer comentarios específicos sobre los artículos en particular, ¿verdad? Sí vi, por ejemplo, que hay algunos hechos generadores nuevos, o sea, rentas que antes no estaban grabadas, que son rentas generadas en el exterior, ahora con esta reforma se pretenden grabar, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado en eso porque pueden desalentar ciertas actividades. Por ejemplo, le afecta principalmente a las empresas navieras. Después, otro tema que vimos es otro hecho generador en cuanto a obligaciones de no hacer. Hay que ser específico cuando vos describís algo, ¿verdad? Porque puede ser muy amplio, ¿verdad? Entonces vos tenés el legislador va a tener a su cargo velar porque se cumpla el principio de legalidad y que el hecho generador esté claramente descrito en la norma para no generar confusiones en el momento de la aplicación. Claro, que no queden dudas. Y finalmente, Sandra, por más buenas intenciones que existan desde la parte técnica, desde los sectores, va a quedar una cuestión política. Se entiende que sí. Eso... entonces vamos a saber finalmente a la hora del análisis que lleguen a hacer en el Congreso, las votaciones que se lleguen y que se vayan a desarrollar, finalmente es una cuestión política. Finalmente sí, lo que hace la mesa técnica es hacer las mejores recomendaciones o lo que de nuestra experiencia técnica y conociendo los sectores a los que representamos, vemos que pueden ser positivos tanto para la recaudación como para el país y para las actividades que desarrolla cada sector en particular, ¿verdad? ¿En cuánto tiempo se estaría estudiando esto? Nosotros estamos avanzando, ya se cerró el capítulo del IVA,
el selectivo al consumo, IRAE, que ahora ya no se va a llamar IRAE, el impuesto a la renta de actividades económicas, ¿verdad? Ahora se quiere llamar IRE. Hay cambios de denominación en todos los aspectos, ¿verdad? Y hoy es otra de las reuniones a las 3 de la tarde y ahí se pretende revisar lo que es el actual libro quinto, de todo lo que es procedimientos. Eso vamos a analizar hoy, que es el actual libro tercero de la propuesta de Hacienda. Bueno, vamos a seguir charlando entonces y más todavía con Sandra Noguera acá, dentro del análisis que hacemos, por supuesto, todos los días en Canal Pro. Bueno, Miguel, y me encantaría conocer tu punto de vista en relación al último reporte de Luzda, ¿no? Que Sí. hablaba acerca de una previsión de 300.000 toneladas para esta zona, para el país, ¿no? Claro, lo que estaban haciendo era empezar un poco ya a remarcar a empezar a ajustar sus estimaciones de cosecha para el año a las informaciones no tan positivas que estábamos teniendo, ¿verdad? Los primeros reportes de cosecha hablaban ellos de un estimativo de 9,5 millones de toneladas aproximadamente, pero que se estaba empezando a caer un poco con relación a lo que se esperaba el año pasado o a principios de este año. Nosotros en Capro tenemos algunos datos que son un poco más negativos incluso Sí. por lo menos las informaciones preliminares que tenemos es que vamos a estar en torno a los 9,3 millones de toneladas más o menos. Tenemos incluso algunas estimaciones así más pesimistas por debajo de los 9 millones de toneladas, ¿verdad? Pero que eso todavía falta un poco que vaya avanzando la cosecha, ir viendo qué tal va avanzando el clima y esperando a eso a cómo impacta después en el resultado final de la cosecha, ¿verdad? Esto también se tradujo un poco en un movimiento intermedio, por decirlo de alguna forma, en molienda en este enero. Nuestros reportes ahora hablan de que todavía nos falta publicar oficialmente, ¿verdad? El boletín de este mes de enero, pero vamos a estar en torno a las 150.000 toneladas procesadas más o menos, lo que también explica un poco ya los datos preliminares que iba sacando la gente del Banco Central y compañía en términos de exportación, ¿verdad? Que se hablaba de una caída de la harina y el aceite en los volúmenes y en la facturación de la harina y el aceite, que está relacionada, como te decía, a este menor nivel de procesamiento, ¿verdad? Miguel, ¿cómo se entiende estos cambios? Que si bien el margen tal vez no sea tan grande, existe un positivismo por un lado y una para mí que sería realidad, ¿no? De acá, desde la fuente que son ustedes, también tienen los datos, la forma de analizar y de ver una estimación que son números menores a lo que estiman desde el USDA. ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo realizan sus previsiones desde el USDA, Miguel, más o menos? No, ellos van tomando siempre las informaciones que van recogiendo acá y todo lo que ellos tengan también en base a informaciones un poco más macro, ¿verdad? Imágenes Claro. satelitales, los análisis que ellos mismos puedan llegar a hacer, ¿verdad? Y después lo van ajustando un poco a lo que a la información que reciben un poco más de campo, ¿verdad? Nosotros incluso tenemos contacto fluido con los técnicos de Luzda, ¿verdad? Que también cada tanto van pidiendo informaciones y van ajustando, ¿verdad? Realmente para finales de la campaña todos convergemos prácticamente hacia el mismo número, ¿verdad? Bien, enero, me parece que también hace rato estábamos conversando, Sandra, Miguel, en relación a la cantidad de soja que tiene como principal destino Argentina, ¿no? Hablar un poco, me gustaría escucharles una reflexión sobre esta situación. ¿Era la tendencia, era lo que se esperaba? Porque son números bastante importantes lo que van a parar Argentina, ¿no? Bueno, como dijimos de la Capro siempre, ¿verdad? El restablecimiento de la admisión temporaria en Argentina para la importación de soja a distintos puntos de diferentes países para que sean procesados dentro del territorio argentino era una amenaza. O sea, es de hecho una amenaza de que la mayor exportación de grano se vaya ahora a Argentina, ¿verdad? De hecho, desde el momento que se restableció eso, se fueron 600.000 toneladas el primer año, el segundo ya se duplicó y el año pasado fue abismal la diferencia con relación al primer año de establecimiento de ese régimen. Entonces, la tendencia, y sobre todo el año pasado por la sequía que hubo en Argentina, entonces hubo una mayor demanda de granos. Entonces, nosotros creemos que la tendencia sería la misma, ¿verdad? Que se incremente la exportación o se mantenga. ¿A qué se debe principalmente? ¿Precio? ¿Puede ser o no? No.
es por lo que te digo, la coyuntura impositiva que ellos tienen es favorable para ellos importar granos, más que importar productos industrializados. O sea, pueden tener un régimen flexible para importar granos, pero no así para lo que es harina y aceite. Ya, y ahí entra más que nada la importancia de tallar de lo que están analizando ahora justamente el equipo técnico, ver cuestiones que sean favorables para toda la materia que se llega a procesar en nuestro país. Me parece que esa es la tendencia, Sandra, ¿no? O sea, tener una política definida que sea favorable para tener cuestiones acá, ¿no? Sí, porque vos tenés que tener en cuenta, la política de Estado lo que tiene que hacer es no dar cuestiones por sentadas o de hecho, ¿verdad? Vos no podés hacer una política tributaria diciendo, bueno, acá están las mayores procesadoras ya instaladas, porque depende de factores externos para que esas industrias sigan funcionando o no, ¿verdad? Si vos tenés un régimen impositivo que no sea favorable, esas industrias pueden no seguir funcionando en Paraguay, ¿verdad? Claro. Ese es el riesgo, y con ese riesgo está la mano de obra que se va a quedar ociosa y también los beneficios adicionales que trae un mayor procesamiento. Entonces, por eso nosotros tenemos que ser, a la hora de hacer una reforma impositiva, tener en cuenta eso, ¿verdad? ¿Qué queremos para Paraguay? ¿Queremos aprovechar en mayor medida nuestras materias primas o queremos que esas materias primas vayan a otros países y esos países obtengan los beneficios de su industrialización? Demuestran, Sandra, las empresas que están asociadas acá, la expectativa, ¿no? O sea, que están aguardando estos días, estas semanas, estos meses que quedan, porque seguramente en marzo ya se va a estar tratando este tema, me parece, de acuerdo al calendario que se va conociendo, y seguramente van a tomar decisiones importantes de acuerdo a lo que se pueda llegar a decidir, ¿no? Sí, totalmente. Un inversionista está atento a los cambios legislativos y en especial tributarios que se dan en un país, ¿verdad? O sea, ¿por qué Maquila se desarrolló en los últimos tiempos? Maquila no es un factor, es un factor aislado, tiene un régimen impositivo diferente, de incentivo, es 1%, se paga impuestos, es el único tributo que se paga. Entonces vos decís, si para Maquila funcionó, debería haber otro régimen también que sea general, transversal a todas las industrias, que pueda favorecer su consolidación y su desarrollo. Claro, totalmente. Miguel, febrero, ¿cómo se estaría dando según lo que podés observar en los últimos años y principalmente teniendo como factor 2018 de febrero también, haciendo un comparativo, digo? Sí, lo que estimamos es que vamos a estar un poco más o menos en el mismo nivel que tuvimos en febrero del año pasado. No habrían muchos cambios. No había muchos cambios. Hay que entender también que si se dan cambios, hay que poner un poco en contexto que en febrero del año pasado estábamos con algunos temas como el paro de camioneros, problemas de bajada en nivel del río, o sea, teníamos un contexto en temas de logística un poco más complejo, ¿verdad? Que este año por suerte no se está dando, que tendría que llevar a un nivel mucho más normal el funcionamiento de las empresas, ¿verdad? Por más que tenemos todavía todo este contexto de incertidumbre, ¿verdad? Con relación a la política tributaria, las empresas siguen operando a niveles normales, ¿verdad? A la espera un poco de ver qué pasa. ¿Y tienen conocimiento cómo trabajan en Argentina y Brasil? ¿Están trabajando también ellos en forma normal o están mermando en su producción? A ver, en Argentina en particular, que es uno de los destinos más fuertes de nuestra soja, sí, hay que entender que la cosecha de ellos es un poco más tardía, ¿verdad? Por cuestiones climáticas, entonces de ahí también viene mucho la demanda en estos primeros meses. Entonces a ellos les ayuda mucho comprar soja paraguaya en estos primeros meses del año, en donde ellos todavía no están cosechando. Pero para llegar a tiempo, ¿no? Claro, entonces ya pueden empezar a trabajar estos primeros meses aprovechando un poco la soja que se produce aquí o en Brasil, ¿verdad? Entonces, por lo que tenemos de conocimiento, están operando también de manera normal. Eso sí, está todo como que el mercado expectante un poco a las definiciones todavía a nivel macro, ¿verdad? Tema de Estados Unidos, ¿verdad? Incluso las mismas, hay también un poco de novedades negativas en temas climáticos en algunos de estos otros países, entonces como que está todavía un poco expectante, pero que ya las empresas de molienda por lo menos están trabajando dentro de sus posibilidades ya de manera más o menos normal. Sandra, a modo de charlas que seguramente vas realizando a nivel político, ¿cuál es la tendencia
a priori, sabemos que el escenario seguramente va a ser muy diferente a la hora ya de que se acerquen los días de tratar efectivamente la reforma tributaria y el plan que se les presenta, al menos por parte de la cuestión técnica, ¿no? Pero ¿cuál es qué sentís, qué percibís? Que sí tienen voluntad. intención de fomentar la industrialización dentro de Paraguay, pero todavía no saben cómo hacerlo, ¿verdad? Bueno, Cómo pero hay intención aunque concretar. sea, ¿no? Sí, hay intención, hay intención. Esa es la conclusión que saco de estas primeras reuniones, ¿verdad? ¿Y esa intención De es hecho, mayoritaria? bueno, todavía no te puedo decir cuál fue el universo de personas Claro. con el universo de personas que me reuní, sí, ¿verdad? Pero lo que te digo es también que es importante como se presentó un proyecto de ley ahora para que crea un nuevo impuesto, que es el impuesto a la enajenación de productos agropecuarios. Este impuesto pretende gravar las ventas internas y la importación de productos agropecuarios y con una tasa del 2%. El senador Abel González, ¿verdad? Abel González presentó eso y se fue a la mesa técnica a presentar sus motivaciones, porque él presentaba ese proyecto, ¿verdad? Y lo que me gustó de este senador es su apertura para que nosotros le presentemos los escenarios que se pueden generar Claro. con ese nuevo impuesto, cómo podría afectar la competitividad tanto del sector productivo como para el sector industrial. Entonces, me gustó la apertura para trabajar, para poder sentarnos a discutir y construir algo que efectivamente le sirva a Paraguay. Claro, tiene un punto de vista a lo mejor diferente que los protagonistas puedan llegar a detectar, ¿no? Entonces pulir, me parece que y armar Sí. un proyecto en conjunto. Sí. Fue el mensaje más o menos que Sí, percibiste, ¿no? y sí, ese mensaje y también justamente lo que se habló en la mesa técnica es que lo ideal sería que cualquier proyecto de ley que se presente en este tiempo, ya que se está analizando una reforma, una propuesta de reforma hecha por Hacienda, debería hacerse en forma concentrada dentro de ese modelo de reforma, ¿verdad? No en forma aislada y por separado otra vez, para que no corran en paralelo, ¿verdad? Si nosotros estamos hablando de una reforma tributaria que, por ejemplo, prevé una tasa, mantener la tasa del IVA para los productos agropecuarios, pero sin embargo me sale otra ley, otro proyecto de ley donde se prevé exonerar, hacer exenta la venta de productos agropecuarios el IVA y grabar con este nuevo impuesto. Entonces hay cuestiones que se tienen que sí o sí unificar para que no haya después un problema en cuanto a certeza jurídica, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer con mis impuestos? ¿Qué impuestos graban mi actividad? Y eso es lo que nosotros queremos, que esta reforma se haga en forma ordenada. Entonces, por eso es que se le invitó al senador para que se dé cuenta en lo que estamos haciendo en este momento, trabajando en la mesa y el alcance que tiene esa propuesta de Hacienda. Bueno, y finalmente también, de acuerdo al resultado de lo que finalmente se proponga en materia de cambios de reforma tributaria, seguramente va a ser un ejemplo a seguir para los próximos cambios que se tengan que hacer en diferentes sectores ya, pero que tenga que ver directamente con la forma tributaria. Sandra, gracias. No sé si quieres agregar algo más o vamos a dejar ya para seguir hablando en los próximos programas. Vamos a dejar para los próximos programas y tenés que estudiar porque te vas a tomar la lección. Vamos a prepararnos más entonces para unos temas especiales que vamos a dar a conocer. Bueno, Sandra, gracias por acompañarnos nuevamente. Dale, gracias a ustedes por el espacio y muy buen día para todos. Miguel, gracias por acompañarnos nuevamente. Muchas gracias por la invitación y a las órdenes. Bueno, vamos a seguir charlando seguramente semana tras semana con Sandra Noguera, gerente general de Capro, y también otros invitados acerca de la reforma tributaria que se sigue trabajando, que se sigue estudiando para ver si finalmente en el mes de marzo se trata en el Congreso Nacional. Vamos nosotros a una pausa y ya volvemos.